Saludos a todos. Hoy vamos a tener un encuentro nuevamente después de unos días. Vamos a tratar en esta ocasión el tema el ABC de la salvación. Le ponemos el ABC porque son los pasos básicos. Es para niños, es algo muy sencillo. Hay muchas personas que están enseñando muchas cosas, pero estas cosas no son 100% la verdad de Dios dada para este tiempo. Se han levantado muchos movimientos que tienen supuestamente el conocimiento del Evangelio eterno, pero distan mucho de lo que es la verdad como debería ser. Los apóstoles tuvieron un Evangelio puro dado por el Maestro en aquellos días y nosotros necesitamos entender ese mismo Evangelio en estos tiempos, un Evangelio que no debe tener ese tipo de influencias del enemigo que se han sembrado durante tantos siglos y edades. Vamos a ver entonces este tema del ABC de la salvación. Mi nombre es Eddie Sánchez. Hoy es 18 de agosto de 2023. Mi correo es elmasno27@gmail.com. Nuestra página es elcuartoangel.com, como está escrito acá. Y nuestra otra página es ladeidad.org. Vamos a iniciar. Pero antes de hacerlo, es necesario aclarar algunos aspectos importantes. No es necesario causar un alboroto por las figuras utilizadas para representar lo que se desea explicar. Tenemos bien claro que no existen elementos en nuestro entorno que permitan presentar una apariencia del único Dios verdadero o de su Hijo, y sabemos que no debemos hacernos imágenes de nada para adorarles. Este no es el caso, ya que no estamos adorando una figura ilustrativa. Hacemos uso de lo que tenemos a mano para poder entregar una claridad de las cosas que necesitamos comprender y corresponden a la vida eterna. Disculpe la sencillez de esta presentación y procure poner más atención en entender realmente, paso a paso, el proceso de la salvación tal cual es. Sabemos también que más del 90% de las cosas que se expondrán recibirán rechazo, no porque no sean verdad, sino porque no armonizan con conceptos aprendidos previamente por medio de maestros humanos. Procura analizar, estudiar, revisar, indagar y comparar para que llegue a la verdad. Aunque los que son de Dios entenderán perfectamente, ya que los entendidos entenderán. Algunos puntos, como lo referente a la ley, la justicia y eventos proféticos, ya tienen algunos videos extensos publicados que los explican en detalle. Ahí está la justicia de Dios, está la ley y los mandamientos, está los 6 días trabajarás y está también identificando las bestias. Hay varios temas expuestos que si usted se une al canal o puede conectarse a la página, pues podrá tener acceso a ellos si le interesa. Entonces estos videos están a disposición para aclarar cualquier duda en detalle. Esos videos extensos son para aquellos que les gusta estudiar y les gusta indagar, y va a tener un ahorro de mucho tiempo en investigación porque ahí está expuesta las cosas con un escrito está. Historia y Biblia. Por lo que nosotros en esta ocasión, ya que eso está allí, no los vamos a abordar de manera extensiva en esta presentación, para no hacer esta entrega más larga de lo que será. Va a ser larga, no hay forma de explicar el Evangelio eterno en 5 minutos. Si usted entiende que es muy largo el video, sencillamente dosifíquelo usted. Póngale, si tiene 3 horas, usted va a ver 1 hora hoy, luego va a ver 1 hora más adelante, y usted lo dosifica. Porque en esta ocasión no podemos detener lo que es el conjunto de cosas que hay que presentar. No se queje entonces de la duración del tema tratado. Esta es la exposición que le dará el conocimiento para obtener una vida eterna, si llega a entenderla, creerla y dar testimonio de ella. Nunca tendrá en su vida un tiempo mejor invertido que el que use para ver este video. Y recuerde, no es de todos la fe. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Así que procure ser de los que la tienen y de aquellos que no han sido arrastrados por una pequeña cosa de engaño. Entonces, estamos en el ABC de los tiempos, en el ABC de la salvación. Vamos a iniciar como es debido. Jeremías 3:19 dice: yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos
y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Juan 17, del 6 al 11. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Padre nuestro, tu Hijo rogó por nosotros. Reclamamos esa oración para este tiempo, que tu rostro resplandezca sobre nosotros. No somos del mundo, por eso te llamamos por tu nombre, Padre, porque eso eres para nosotros. Danos entendimiento, permítenos conocerte y también a tu Hijo. Cierra la boca de los burladores y danos un lugar junto a ustedes dos por la eternidad, en el nombre de tu Hijo único engendrado. Así sea. En un tiempo llamado eternidad, tiempo que no tiene conteo, no tiene fecha, es un momento sencillamente en toda la historia trazable. Es un instante en el cual no se tiene registro. Eso es eternidad. Eternidad no significa que no tiene principio. Eternidad significa sencillamente que no se puede medir el momento exacto y que tiene una durabilidad. Nosotros somos llamados a ser seres eternos porque se nos ha prometido vida eterna. Significa que aunque tuvimos un principio acá, en esta tierra, tenemos la posibilidad de vivir en la eternidad y ser seres para eternidad. Entonces, en este caso estamos hablando de un ser que ha existido siempre, que siempre ha sido, que nunca ha dejado de ser y que nunca lo dejará. A ese tipo de eternidad, de ser eterno, es el Padre. Hay otro ser diferente al Padre en ese sentido, porque tuvo un principio. Aún así, es un ser que vive por la eternidad. Este ser estaba solo, pero en su concepto y en su idea del futuro, decidió tener a un ser que fuese igual que él. Y a partir de su sustancia, a partir de su esencia, de quién es él, rasgado de su seno, tuvo un hijo. Este ser, igual de naturaleza a su padre, en ese instante dijo lo siguiente porque lo escuchó de su padre. Las primeras palabras expresadas por este ser existente por sí mismo sobre su hijo que acababa de nacer fue: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Eso está en Salmos capítulo 2, versículo 7. El hijo, en respuesta, dice esto: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ese decreto que se menciona acá es una orden poderosa. Es las primeras palabras que el padre dijo acerca de su hijo. Y el hijo dice que ese decreto, esa orden del poder superior, iba a ser publicada, iba a ser dada a conocer, porque es la base, la norma principal del gobierno de Dios. Para que no piensen que es un hijo que viene después de María, como dicen muchas personas, en el Antiguo Testamento hablaba acerca de él. En Salmos capítulo 2 también, versículo 12 dice: honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. En Isaías 66:9, para aquellos que dicen que Dios no puede tener un hijo, en la versión Torres Amat dice lo siguiente: ¿acaso yo, que hago parir o doy fecundidad a los otros, dice el Señor, no pariré yo mismo? Yo que doy a los otros sucesión, ¿seré acaso estéril? Dice el Señor Dios tuyo. O sea, ¿Dios no puede tener un hijo?
Puede hacer que nosotros tengamos hijos, puede hacer que las plantas tengan hijos, que los peces tengan hijos, pero Él, que es el dador de la vida, ¿no puede tener uno? Bueno, vamos a empezar a destruir el concepto del diablo en cuanto a esto, porque el único que dice que Dios no puede tener un hijo es el enemigo de nosotros y de la vida eterna, Satanás. Entonces, estando este ser con su hijo ya, ellos dos solos en la eternidad, debemos establecer de inmediato, hay que establecer los niveles que existen a partir de allí. En ese momento, este ser que es existente por sí mismo, al tener a su hijo, se convierte en su Dios. Y este a su vez llega a ser Señor. El Hijo de Dios es Señor en nivel de autoridad y el Padre es Dios a nivel de autoridad. No pueden haber dos dioses al mismo tiempo, no pueden haber dos señores al mismo tiempo en el mismo nivel, porque se va a amar a uno y se va a aborrecer al otro. Debe existir siempre un orden de jerarquía. No podemos tener dos que nos manden en el mismo nivel todo el tiempo. Aún en nuestros hogares hemos aprendido eso. Dios significa autoridad máxima. Y en cuanto a esto, la única deidad existente es el Padre. Muchas personas andan hablando de una deidad de dos, o andan predicando que el Hijo de Dios también es Dios, en el sentido de verlo al mismo nivel que el Padre, pero eso es imposible. El Hijo dijo claramente que su Padre era mayor que él. Y ciertamente el Padre es el Rey, el Hijo es el Príncipe. Vamos a ver. Autoridad máxima es lo que significa Dios. En este caso, único Dios verdadero es la autoridad máxima. Porque Dios le dijo a Moisés, dioses sois, y en la ley está escrito que nosotros somos dioses. ¿Qué significa? Que somos autoridades, pero estamos sujetas a una autoridad mayor. Entonces, en este caso, para nosotros solamente hay un solo Dios, el Padre. No podemos tener dos dioses, y por lo tanto el Hijo tampoco será nuestro Dios. Desde aquí ya a muchas personas les empieza a chocar el concepto, pero si se queda, podrá entender perfectamente de qué estamos hablando. Y es muy importante que lo entiendan, porque aquel que no hable correctamente de acuerdo a la palabra de Dios es un enemigo y es alguien que ha sido levantado para enterrar la verdad de Dios y para ensuciarla, a fin de que no obtengamos la vida eterna. Hay muchos por allí diciendo que hablan del Padre y del Hijo, y andan hablando de la deidad, y andan hablando de ellos dos, pero no tienen el concepto claro de quién es quién, qué hace cada quien, y es importante entenderlo porque la vida eterna es conocerlos. No solamente saber que hay un Padre, que hay un Hijo, también es necesario identificarlos en todo momento, saber quién es quién, qué hace cada uno, y el plan de salvación que ellos han elaborado, en donde el Hijo es el actuante y el Padre el maestro de todo este conjunto de pasos para darnos vida eterna. Dios, autoridad máxima, la única deidad, el Padre. El Hijo, el Señor, es dueño. El Padre lo ha hecho heredero. El Padre lo ha hecho aquel que rige las cosas, aquel que el Padre le sujeta las cosas. Y por encima de él, de ese Señor, está el Padre. Por eso el Hijo de Dios dice, mi Dios y mi Padre. Entonces, este ser que tuvo a su Hijo, aparte de ser su autoridad, también se convirtió en su Padre. Al haber nacido de él y haberle dado vida en sí mismo, se convirtió en su Padre. Así que, por lo tanto, el ser que nació o fue engendrado es el Hijo. Pero nosotros no decimos Dios Padre, decimos Dios y Padre, o decimos Dios el Padre. Y de acuerdo al Señor, le llamamos Señor e Hijo, no Señor Hijo. Tampoco le llamamos Dios Hijo, imposible. Entonces, el Padre es Rey. El Padre es Rey, por lo tanto el Hijo es príncipe. Por eso el Hijo de Dios dice, eternamente tuve el principado. Porque Él era príncipe, porque había un Rey. El Rey es el Padre. Entonces, ¿qué hace el Padre? El Padre da vida a todas las cosas. ¿Y qué hace el Hijo? El Hijo es quien lo hace todo. ¿Qué hace el Padre? El Padre juzga. ¿Qué hace el Hijo entonces en ese juicio? Intercede. Entonces hay cosas que también tienen en común. En este caso tiene la misma naturaleza, naturaleza divina. Como tiene naturaleza divina, significa no una naturaleza rebajada. El Hijo de Dios no es alguien que tuvo una vida o una naturaleza derivada de su Padre. Derivada significa que le falta alguna esencia, algún elemento para llegar a ser plenamente igual al Padre de naturaleza.
Cuando hablamos de derivados del petróleo, por ejemplo, encontramos gas, gasolina, querosén, otro tipo de elementos como plástico, asfalto, se hace con la brea, pero no es algo que sea así derivado, sino que es algo que es puro, igual a la esencia original. Por lo tanto, la naturaleza divina del Hijo no es una naturaleza rebajada, sino es exactamente idéntica, la imagen misma de la sustancia del Padre. No le falta nada, por eso no es derivada. Así que ambos son seres exactamente iguales en naturaleza, porque si el Hijo procede de su Padre, el Hijo es exactamente igual en naturaleza a su Padre, no así en autoridad. El Padre es espíritu, dice la Escritura que Dios es espíritu. Si Él tiene un Hijo, entonces el Hijo también es espíritu. El Padre es santo, apartado del mal significa eso. Y entonces también el Hijo es santo, también es apartado del mal. Tenemos también otros espíritus que son santos, como lo son los ángeles que no han caído. Estos espíritus son ministradores. Tienen un problema porque estos espíritus tienen algo que el Padre y el Hijo en naturaleza no tienen. Y es que la vida de los ángeles es una vida prestada. La vida del Padre y el Hijo, de naturaleza divina, es vida en sí mismos. Ellos tienen vida propia, independiente del otro, y son capaces de vivir porque ellos son la vida en ellos mismos. Son vida en sí mismos, y por lo tanto pueden darle vida a otros. En este caso, se estableció en el plan que quien diera vida para hacer un trabajo en colaboración fuera siempre el Padre, para que el Padre sea Padre. Y el Hijo hace las cosas para que el Hijo sea Señor o dueño de las cosas. Otra cosa importante es que ambos son salvadores. ¿Qué significa esto? En la Escritura vamos a ver en muchas partes que dice Dios nuestro Salvador, o podemos encontrar Jesús o el Señor nuestro Salvador, el que nos salva. El Padre dijo que en su Hijo había salvación. Quien nos salva es el Padre, pero también dice la Escritura que el Hijo nos salva. ¿Cómo podemos entender estas Escrituras cuando ahí tenemos prácticamente, digamos, un Salvador? Bueno, mucha gente lo que ha hecho es que lo ha mezclado y ha hecho que los dos sean uno solo. Dicen que el Hijo es el mismo Padre, que el Padre es el mismo Hijo, o que ambos son una combinación. Más bien el hecho es que en el trabajo de salvación ambos hacen su labor, hacen su trabajo. Uno envía a la salvación a este mundo y el otro es la salvación de este mundo. Es un trabajo en conjunto. Tanto el que envíe el alimento a una persona necesitada como el que le lleve el alimento a la persona necesitada, trabajó en el plan para que la persona necesitada pues tuviera la oportunidad de comer. Estamos hablando de un trabajo de dos y por eso ambos son salvadores, cada uno en su función. Tenemos entonces que el Hijo es hijo, pero no solamente hijo, sino que también es hijo de. ¿De quién es hijo? Es hijo de Dios. Hijo de Dios es la forma en la que se le llama porque ese es su nombre original. El nombre es lo que la persona es. Por eso usted ve que en la Escritura, cuando alguien cambia de carácter, se le cambia el nombre, porque deja de ser lo que antes era para convertirse en una nueva persona de acuerdo al cambio que tuvo. Así, llamamos a Saulo, perseguidor, asesino, y lo convertimos en Pablo, un predicador de los gentiles. Estamos hablando de un cambio, como se le llamó a Israel, que antes era Jacob, que era ladrón, ahora se le cambia el nombre Israel. ¿Por qué el nombre es cambiado? Porque ya no se tiene la misma naturaleza en el sentido de ir hacia un destino de perdición. Ahora cambia el sentido a un destino de salvación. Y así los nombres cambian. Pero en el caso del Hijo de Dios, Él siempre ha sido, es y será Hijo de Dios. Así que Él es Hijo de Dios. Cuando se habla de Hijo de Dios, no establece que Él es Hijo de sí mismo, porque mucha gente le llame al Hijo Dios. No, el Hijo no es Dios, el Hijo es Señor. Llegará un momento en que lo será y lo veremos en este tema, pero es Hijo de Dios, o sea que es una procedencia indicada en el mismo nombre. Hijo de, procede de, nació de. ¿De quién nació? De Dios. Y como solamente hay un solo Dios, una sola deidad, una sola autoridad superior, es hijo del único Dios verdadero. También es el Espíritu. ¿Pero Espíritu de qué? Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Él salió de Dios, procedió de Dios, nació de Él. Y como es Espíritu, también se le llama Espíritu de Dios. También se le dice ángel de Dios, se le llama Cordero de Dios, se le dice ungido de Dios, se le llama verbo de Dios, se le dice
poder de Dios, también se le llama sabiduría de Dios. Pero el problema que tenemos aquí es con la parte del Espíritu. Porque mucha gente no entiende que cuando la Escritura dice en el Antiguo Testamento Espíritu de Dios, se está refiriendo al Hijo. Las personas lo tildan automáticamente de que es algo que procede de Dios, como una emanación de Él, como un espíritu adicional que el Padre saca o que Dios saca para hacer un trabajo. O la tercera persona de la Trinidad, según el engaño que el diablo ha sembrado en este mundo, con un Dios falso, filosófico, ideológico, que nos llevará, si creemos en eso, a la muerte eterna. No, hermano, el caso es que aquí Espíritu de Dios se refiere siempre, en el Antiguo Testamento, al Hijo de Dios, como aquel que ejecuta la voluntad de su Padre. El Espíritu de Dios se menciona como poder de creación o poder de acción de parte de Dios, y en este caso lo es el Hijo, poder y sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué podemos entender? Bueno, en la creación está muy claro quién hace qué cosa. En Salmos 33, 8 y 9 dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el Padre, con su mandato, dijo, él mandó. ¿Y qué pasó cuando él mandó? Bueno, existió. Sencillamente por él haber dicho, fue hecho. ¿Pero quién lo hizo? Veamos, ahí va el Hijo, y el Hijo crea la expansión, todo lo existente, porque el Padre le mandó a crearlo. También podemos leer en Juan 1:1 al 3 lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Las personas generalmente se dirigen a la última parte de Juan 1:1, donde dice, y el Verbo era Dios. Pero jamás analizan ni revisan lo anterior. Principio era el Verbo, o sea que el Verbo existió a partir de un principio. ¿De qué verbo habla? Ya lo dije, el Verbo de Dios. Ese Verbo de Dios, que había nacido de Dios, la palabra de Dios hecha acción, era con Dios. Lo primero que se establece aquí es que ¿era con quién? Con Dios. Si nosotros le llamamos al Hijo Dios, tenemos un problema. Pero si entendemos claramente que el Hijo de Dios es Señor, no vamos a tener ningún problema. Porque aquí al hablar del verbo, dice el verbo de Dios, que es aquel que procede de Dios, la palabra de Dios, acción, estaba con Dios. Cuando dice con Dios, está refiriéndose a alguien en particular y no es a sí mismo. O sea que estaba con alguien más. ¿Con quién estaba? Ya lo hemos visto, estaba con su Padre. No había nada más, no existía nada más, no existía, repito otra vez, nada más. Y cuando dice, y el verbo era Dios, ¿qué está diciendo en Juan 1:1? ¿Que el verbo también era autoridad igual al mismo nivel que el Dios del cual él acompañaba? No. Lo que está diciendo es que en ese momento, donde no existe nadie más creado, donde no hay nada más hecho, el Hijo, al no tener un señorío verdadero, al no tener a nadie por debajo de él, era una autoridad, sencillamente. Pero una autoridad ¿de qué manera? Una autoridad con la misma imagen de la sustancia del Padre. Un ser divino en toda la esencia del hecho. Un ser exactamente igual en naturaleza a aquel que estaba acompañando. El Hijo de Dios acompañando a su Padre en la eternidad era exactamente igual a su Padre en todas las cosas. Pero este, que era el verbo, estaba en el principio. ¿En qué principio? Antes de que nada fuese hecho, estaba el Padre y el Hijo. Y el Padre y el Hijo compartían la misma esencia y naturaleza, seres divinos. Eso es lo que establece Juan 1:1. Ahora también establece, y es el punto que nos interesa en esta presentación, más que nada, es que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que no hay nada hecho que no haya sido hecho por Él. Colosenses 1:15 establece lo mismo que Juan 1:1 en el sentido de que el verbo era Dios. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, estableciendo que el Hijo de Dios era exactamente igual en naturaleza a su Padre. Total y 100% idéntico en ese sentido. Y dice que Él es el primogénito de toda la creación. ¿Por qué primogénito? Porque es el primer nacido. El único ser nacido del Padre en ese momento es el Hijo. Y Él es el primero de todas las cosas porque antes de Él no existía nada, después de Él fue que existieron las cosas. Porque en Colosenses 1:16 lo sigue explicando. Porque en Él, o sea, en el Hijo, en el Verbo que estaba con el Padre, fueron creadas todas las cosas.
las que hay en los cielos, por si acaso alguien piensa que solamente son las de la tierra, ¿verdad? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Como Él es Señor, es dueño, por eso dice para Él. Por medio de Él, porque sin Él nada ha sido hecho. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, porque Él es la hechura de todas las cosas. En Él se hicieron las cosas. Él las hizo. ¿Por qué Él las hizo? Porque el Padre lo mandó a hacerlas. Por eso el Padre mandó. ¿Quién hizo? El Hijo. Él mandó, el Padre, y existió porque el Hijo hizo. Totalmente en coherencia. Uno manda, el otro ejecuta. Entonces, hablando de esto mismo, el Padre le manda al Hijo y le dice, crea los ángeles, querubines, serafines y todo lo existente en cuanto a seres celestiales. Y el Hijo los hace, simplemente porque el Padre los manda, lo manda a crear. Entonces también crea las otras expansiones, el segundo cielo, el tercer cielo, le manda a crear el mundo y todas las cosas que existen. Ese es el momento de la creación. Este mundo ya en tinieblas ha sido creado y los otros planetas y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el Padre mandó a que esto fuese así. El Padre, con su Hijo, tienen una obra que hacer en la creación angelical. Y cuando todas las cosas están hechas y todo está terminado, el Padre le manda al Hijo a crear a un ser que va a ser el sello de la perfección. En Ezequiel 28, del 11 al 14 leemos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Estamos hablando aquí no del rey de Tiro. Por favor, no se confunda. Está hablando del enemigo de las almas, pero cuando estaba en su pureza. Está hablando de este ángel de luz, que era el sello de la perfección. Si usted identifica claramente lo que está diciendo aquí, es para que entendamos lo que va a pasar después. Dios le da un lugar privilegiado en su huerto, lo llena de sabiduría. No es que Él es la sabiduría, recordemos que la sabiduría es considerada el Hijo de Dios, sabiduría de Dios, sino que a este ser lo llenan de sabiduría. No es la perfección en hermosura, sino que está acabado en hermosura. Él era el sello de la perfección. El sello se coloca cuando las cosas ya están terminadas. Usted no le va a poner un sello de aprobación a algo que no está listo, que no ha sido probado y revisado. Él era el sello porque era la última cosa en ser creada, el último ser en ser creado. Lo podemos entender porque los tamboriles y flautas estaban listos. Habían otros ángeles, habían otros seres que estaban allí tocando tamboriles y tocando flautas para el día en el que este ser iba a ser creado. Fue el último en ser creado. Él no vio cómo se creó nada antes de él. Él no vio cómo se hicieron los universos. Él no vio cómo se hicieron los ángeles, querubines adicionales a él. Él no vio nada de eso. Él fue el último. Y por lo tanto no tiene la experiencia de haber visto al Hijo obrar y actuar en el poder de la creación. Así que el Hijo de Dios, por mandato de su Padre, crea este ser, un ser parecido a él, un querubín de 6 ángeles, 6 alas, un querubín sello, un querubín perfecto en todos sus caminos, desde su creación. Ese es un querubín grande, más alto que los demás, casi al mismo tamaño que el Hijo. Y dice aquí que estaba en el monte de Dios y que se paseaba en medio de las piedras de fuego. Entiende el lugar importante que tenía y el lugar que Dios le había dado para que pueda comprender lo demás. Luego de estas cosas, dice Ezequiel 28:15 en adelante,
del 15 al 17, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. No había nada mal en él. Hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué es maldad? Maldad, si lo buscamos en sinónimos, es injusticia. Hasta que se halló en ti injusticia. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Este ángel se consideró a sí mismo igual a aquel de quien había procedido. Se dio el lugar del Hijo de Dios, quiso ser igual a él. No igual que el Padre, no, igual al Hijo. Dice en Isaías 14, 12 al 15, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En las profundidades sin límite lo van a arrojar. Este lucero de la mañana no es lucero de la mañana. Miren, es lucero, hijo de la mañana. Cuando nosotros encontramos en la escritura que dice lucero, hijo de la mañana, hay una gran diferencia contra el lucero de la mañana. Este lucero, hijo de la mañana, no lo podemos confundir con lo que dice en 2 de Pedro 1:19. Dice allí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ese lucero de la mañana que aparece aquí es el Hijo de Dios. Él es el lucero de la mañana. En Él tienen origen todas las cosas. Pero este es lucero, hijo de la mañana. ¿Qué significa? Que este lucero, que también era un ángel perfecto en su tiempo, había nacido o había procedido de las manos del Hijo de Dios. Por eso es hijo del Hijo de Dios. Había salido de sus manos, había sido hecho por Él. Recordemos, todo fue hecho por el Hijo. Principados, potestades, dominios, todo. Y eso incluye a estos querubines. En cuanto a que iba a subir a los lados del norte sobre el monte del testimonio, ¿cuál es el monte del testimonio? Salmos 48:2 dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. A los lados del norte, el lugar donde quería estar este ángel, este lucero, hijo de la mañana, es la ciudad del gran rey. En este caso está hablando del lugar donde el Hijo de Dios va a estar reinando, que es el monte de Sión o el monte del testimonio, que es donde están, en Apocalipsis 14:1, los 144,000 con el Cordero. Apocalipsis 14:1 dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tienen el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Los salvos solamente tienen en sus frentes, en su conocimiento, el nombre de el Padre y el nombre de el Hijo. No tienen otras cosas. Ni le falta uno, ni le sobra uno. Si usted quiere ser de los 144,000, deberá tener la misma fe, la misma comprensión y entendimiento de vida eterna que tienen todos los que son de salvación, el Padre y su Hijo. Entonces, a los lados del norte, el monte de Sión es el lugar donde quería ocupar este ángel lucero de la mañana, un lugar quitando de allí al que ahora está en pie, según Apocalipsis al final. Vamos a leer en Cada Día con Dios. No es que Ellen White sea la norma distintiva ni la autoridad, pero lo traigo por los adventistas del séptimo día, porque de alguna manera ella fue levantada para exaltar algunas cosas importantes a fin de que lo que había estado por tanto tiempo siendo pisoteado por la Iglesia Católica pueda ser digerido, pueda ser tomado de una forma mucho más rápida para el tiempo final. Y
para no tener que darle entendimiento a muchas personas, siempre se le da a una persona y esa persona se encarga de distribuirlo. Dios no le da un mensaje a todos al mismo tiempo para que entiendan todos las mismas cosas, sino que le da el mensaje a una persona y esa persona se encarga de enseñarlo a otros. Lo podemos ver a lo largo de la historia, cómo Dios ha llamado profetas, cómo Dios ha levantado hombres, cómo Dios ha levantado mujeres, cómo ha levantado personas, para que estas personas sean las que enseñen a los demás. Y bueno, hay personas que son entendidas, que comprenden los mensajes, y otros que no lo son y no los comprenden. Entonces, para hablar y siendo justos con Ellen White, tomando las cosas que son coherentes con la Escritura, como ella misma recomienda, leemos en Cada Día con Dios sobre este conflicto que hubo en los cielos. Dice allí, en la página 126, párrafo 126, párrafo 3. Dice, hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. El hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Un ángel comenzó el conflicto y lo fomentó hasta que hubo rebelión entre los ángeles en las cortes celestiales. Se exaltaron debido a su belleza. ¿Qué es lo que dice aquí? Bueno, así, querubín, te enalteció tu corazón, dice. Efectivamente, no entendieron que su hermosura física provenía de aquel que los había hecho. Y no querían obedecer al Hijo de Dios. Querían quitarlo de su lugar en el monte del testimonio. Querían dejar de obedecerle sus órdenes. Sin embargo, el punto en cuestión para dejar de hacer esto era decir en los cielos que ese no era el Hijo de Dios y que por lo tanto no tenían ningún tipo de respeto para con él. O sea, el Padre dijo, este es mi hijo, pero ellos dijeron, no, no es tu hijo. Y por eso fueron expulsados del cielo, porque violentaron el decreto. No le creyeron al Padre en cuanto al testimonio que había dado acerca de su hijo. En Hebreos 1, 4 y 5 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. ¿A cuál de los ángeles? Esa es la reunión que tuvo el Padre con todos los ángeles en el cielo. Y le dijo, ¿a cuál de ustedes yo le dije que yo lo había engendrado? A ti, Lucifer, te dije eso. A ti, ángel de luz, no. A ninguno. Los ángeles son espíritus ministradores. Entonces, ningún ángel ha recibido la palabra del Padre diciendo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Solamente su hijo, la imagen de su sustancia, escuchó esas palabras de parte de su Padre. Por eso estos ángeles fueron expulsados del cielo, porque no creyeron que éste era hijo de Dios. Y estos ángeles entonces ya no compartían la misma creencia en cuanto al Hijo de Dios que tenían los que permanecían en el testimonio de Dios y del Hijo. Así que se pusieron del lado del transgresor y en ese momento el transgresor dejó de ser un ser perfecto y se consideró acerca de él que pecó. Así que estos ángeles caídos también pecaron. ¿Por qué pecaron el lucero, hijo de la mañana, y estos ángeles? Porque negaron que éste que había salido de Dios era hijo de Dios y no querían obedecerle, no le tenían como una autoridad para poder obedecerle. Querían hablar directamente con el Padre y no querían pasar por el Hijo. Así que el Hijo los saca de entre medio de las piedras de fuego al querubín protector y a los ángeles caídos, porque habían cometido una injusticia en los cielos. ¿Qué injusticia cometieron? Muchas personas piensan que este ángel caído quebrantó la ley
que la ley estaba en los cielos, esculpida, y que decía, ah, tienes un solo Dios, no robarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. No, eso no estaba, señores. Y vamos a verlo, porque la Escritura es muy clara en cuanto a esto. Mucha gente exalta la ley solamente para condenarse por la ley. No entienden el lugar que ocupa, ni la entienden a cabalidad en su función. Entonces, ¿qué pasó con estos ángeles y este ser que se exaltó a sí mismo? Cometieron una injusticia. Si hemos leído en Ezequiel, nos damos cuenta de que él tenía un lugar privilegiado, le había sido dado honor, le había sido dado una honra, le había sido dado una autoridad también, era el sello de la perfección, tenía la mejor vestidura, estaba en medio de las piedras de fuego, lugar privilegiado. Y este ser pervirtió todo eso y le llamó mentiroso al Padre. Eso es una injusticia. Y por lo tanto declaró que Dios era injusto, porque no le había dado a él un lugar más elevado, cuando a él no le correspondía. Entonces, la Escritura dice en 1 Juan 5:17, y es un punto que hay que tener muy presente para comprender el resto: toda injusticia es pecado. Yo sé que la Escritura habla de que pecado es transgresión de la ley, pero no es transgresión de la ley, sino que también es transgresión de la ley. Lo vamos a ver más adelante. La primera transgresión, el primer pecado cometido en los cielos fue una injusticia. Por eso usted va a ver en el resto de la Escritura que se quiere restablecer la justicia de Dios. Y por eso también se habla de Cristo, nuestra justicia. Por eso tenemos que ser justificados. Esta expresión de justicia equivale a restablecernos en lo que era originalmente la perfección de Dios. Así que la injusticia que se cometió en los cielos determinó que este ángel y los otros caídos habían pecado. ¿Por qué? Porque toda injusticia es pecado. Así que fueron expulsados del lugar privilegiado del primer cielo de Dios, del lugar perfecto de Dios, de su jardín privado, y otros ángeles fueron arrojados al abismo. No todos los ángeles fueron arrojados a andar vagando sobre esta tierra. Muchos están prisioneros en prisiones de oscuridad, en el abismo o profundidad sin límite, en lo profundo del mar. Entonces el Padre y el Hijo ya estaban con el cielo en la parte más privada, su jardín, limpia del enemigo, y el enemigo entonces cayó en esta tierra junto con los ángeles que le creyeron a él y no le creyeron al Padre. Entonces, el Hijo de Dios, por mandato de su Padre, viene a este mundo que ya había sido creado previamente, va a hacer otro trabajo. ¿Qué va a hacer el Hijo de Dios? En Génesis 1, del 1 al 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo fue creado? Bueno, por su palabra. Él le dijo al Hijo y el Hijo lo había hecho. Eso es creación. La tierra tiene millones de años de creada, pero no tiene tanto de fundada. Creada es una cosa, fundada es otra. Entonces, la tierra, en un principio, después de creada, estaba, dice Génesis 1:2, desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, o sea, sobre la faz de las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjense que aquí dice el Espíritu de Dios. Ya hemos establecido y hemos visto que el Hijo de Dios es Espíritu y procedió de su Padre, nació de él. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, repito, en el poder de la creación, se habla del Hijo como el Espíritu de Dios. Este Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:13 y 15. No voy a leer todo Génesis en la creación, solamente voy a irme a las partes de avance, porque usted ya lo puede leer, puede ver paso a paso, día por día. Solamente vamos a establecer lo siguiente. Génesis 1:13 al 15 dice: y fue la tarde y la mañana el día tercero. Luego dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Ojo, intención. Cuando el primer día Dios dice sea la luz es simplemente luz. No estableció una fuente para que emanara la luz, sino que era luz. La luz es luz.
Una bombilla eléctrica genera luz, pero la bombilla no es la luz. La luz es algo aparte, son ondas electromagnéticas, dice la definición de los seres humanos, ¿verdad? Luz es una cosa, la fuente de la luz es otra. Por lo tanto, te va a encontrar que en el principio se crea la luz. Y luego fue la tarde y la mañana, y ahí empieza. Pero no había sol, no había luna, no habían estas fuentes que generaran luz. Ya en el cuarto día es cuando aparece el sol, la luna y las estrellas. Mucha gente, y esto lo digo, anda por allí diciendo que los días de la semana son de días lunares y tienen un reposo o sábado, como le llaman ellos, lunar. Eso no es cierto, no existe. Los días son de puesta de sol a puesta de sol para nosotros, pero son de oscuridad y luz a oscuridad y luz. Eso es lo que establece la tarde y la mañana, tarde y mañana. No dice nada de que los días dependen exactamente del sol, sino que dependen de la luz que haya tarde y mañana. En este aspecto, el sol y la luna aparecieron en el cuarto día, o sea, ya habían transcurrido 3 días antes de que apareciera el sol y la luna. No podemos, importante, manejar los días por la luna ni por el sol, en el sentido de que ellos son los que los producen o provocan desde el principio. La luz era y la oscuridad estaba. Cuando hubo un periodo de oscuridad y otro de luz, era un día. Para nosotros ahora los días son iguales, tarde y mañana, fue la tarde y la mañana. Por lo tanto, los días no son lunares, los días son de puesta de sol a puesta de sol, porque el sol ahora es la fuente de luz para nosotros. ¿Estamos claros? Esos días de reposo lunares son un engaño más de este tiempo. Los días son de claridad y oscuridad alternados. Entonces, que viene el sol, la luna, iluminando esta tierra. Y fue así. En Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vamos a ver ahora la creación del ser humano. El Padre y su Hijo. El Padre le dijo al Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Así como tú proveniste de mí, así también la mujer provendrá del varón. Así como de mi sustancia tú fuiste engendrado, así de la sustancia del hombre será la mujer existente. Entonces, vamos a ver esto en acción. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero en Génesis dice claramente que primero fue el hombre y luego la mujer. En Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Estableciendo otra vez lo primero, el Espíritu de Dios es el Hijo. Recordemos que el Hijo fue quien lo hizo todo. Y el soplo del Omnipotente, que es el Padre, es el que da vida. Entonces el Hijo hace el molde del cuerpo, del barro, del polvo de la tierra. Es un trabajo de dos, dijo hagamos. Y luego el Padre le envía el soplo de vida al hombre. Y el hombre entonces, al recibir el soplo de vida, se convierte en un ser viviente o alma viviente. Un hombre viviente. En Juan 1, del 1 al 3, recordemos que dice que todas las cosas por el Hijo de Dios fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esto incluye al hombre hecho del polvo. Fue el Hijo quien lo hizo. O sea, el Espíritu de Dios fue quien hizo al hombre, que es el Hijo de Dios. Y el Padre, que es el soplo omnipotente, procede de Él, le dio la vida. En Colosenses 1, del 15 al 17, ya lo hemos visto, que el Hijo de Dios es antes de todas las cosas y Él hizo todo, principado, dominio, potestades, todo lo visible e invisible, todo. Y también sabemos en primera de Timoteo 6:13 dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato,
En pocas palabras, lo que queremos resaltar es que Dios da vida a todas las cosas. Dios da vida a todas las cosas y el Hijo de Dios hace todas las cosas. Entonces, viendo esto, a partir de ese momento en esta tierra hay vida. Aquí hay vida, porque el Padre dio vida. Seguimos leyendo en Génesis 2:18, cuando da el detalle de la creación, que el hombre fue primero. Dice allí, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios no tenía que expresar estas palabras, pero las dijo para nosotros. Fue lo que él pensó en un principio. Antes de haber engendrado a su hijo, el padre entendió que no era bueno que él estuviera solo, que hacía falta alguien que fuera igual que él, en naturaleza, en sustancia, que le complaciera, que le entendiera, que pudiera compartir sus designios. Y por eso tuvo a su hijo, por eso engendró a su hijo, por eso lo parió. Dice Génesis 2:21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ahí está. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, arrancado de la sustancia del mismo Adán. Le trae su mujer a Adán. En el versículo 23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Fíjense que no le llama de otra forma, sino varona. Asimismo, también la Escritura establece que cuando solamente hay dos seres existentes en un momento, tienen la misma naturaleza, tienen la misma función, tienen las mismas condiciones, la misma esencia. Y por lo tanto, así como del Hijo dice, y el Hijo era Dios, y el Verbo era Dios, así también establece Adán acerca de su mujer, que era varona. ¿Por qué? Porque había procedido del varón. Por lo tanto, también tiene la misma naturaleza al 100%. No era que le faltaba algo, no era un chimpancé, no era una cebra, era humana 100%. La naturaleza del ser humano en ese momento era humanidad. Así que Adán era un ser humano, Eva era un ser humano, 100% humanos. Así como en un momento el Padre era un ser divino, el Hijo también es un ser divino. Pero entendamos, el hombre es cabeza de la mujer, autoridad de la mujer. Y la mujer se sujeta al marido. Así el hijo era el que se sujetaba a su padre. Y así el padre era la cabeza de su hijo, autoridad de su hijo. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. En Primera de Corintios 11, del 8 al 10, era lo que Dios quería enseñarle a los ángeles en la creación del ser humano. Dice en el versículo 8, 9 y 10, dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué tienen que ver los ángeles con la mujer y el varón? Muy sencillo, Dios quería enseñarles que la autoridad del Hijo era verdadera, que el Hijo tenía autoridad para mandar a los ángeles. No como ellos decían que no era hijo y que no podía, porque Dios no procede de su Hijo. El Hijo procede de Dios. El Hijo fue engendrado por causa del Padre, porque el Padre era quien estaba solo y no quería estar solo. Así que por causa del Padre, el Padre engendró a su Hijo. Así por causa del hombre, para que no esté solo, Dios le crea a su mujer. La mujer tiene autoridad porque en la casa la mujer también manda, a los hijos los manda, pero el padre es la cabeza. Entonces, la mujer tiene señal de autoridad y manda en la casa para enseñarle a los ángeles que el hijo, que procede del padre, también tiene autoridad para mandarlos a ellos. Es una relación directa para los ángeles y una lección para que aprendieran que tenían que sujetarse al hijo porque el padre así lo había determinado. Que así como la mujer procede del varón, así también el Hijo de Dios había nacido de su padre y había procedido del padre, pero que no por eso dejaba de tener autoridad como príncipe del cielo. Entonces, en Cada día con Dios habíamos leído
que lo que los ángeles querían negar era que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, no debemos sujetarnos a Él, decían ellos, porque Él no es nuestra autoridad. Por eso Dios, al hacer al hombre y a la mujer, determina que la mujer tiene una señal de autoridad sobre su cabeza, para que todos entendamos que el Hijo también manda, pero que está sujeto a su Padre. Hay que entenderlo, para que vayamos aprendiendo en la enseñanza y lección que Dios nos está dando el día de hoy. Bien, eso fue la creación. Génesis 2.15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí está el hombre y la mujer en su perfección. La perfección está representada aquí. Vamos a hablar un poquito de lo que está representado a partir de ahora. La pureza, blanco, lo que es un ser perfecto, que tiene vida. En el caso del Padre y el Hijo, lo pusimos azules, divinidad. Representa la perfecta, bueno, todo lo que es perfecto, para resumirlo así. No podemos expresar muchas cosas, ¿verdad? Y este otro color, bueno, esto es injusticia en el caso de Satanás y sus ángeles, o pecado en los ángeles que cayeron. Y los demás pues están con su gloria y esplendor que provienen del Padre y del Hijo. Dice allí que lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y puso allí el árbol de la vida. Y al ponerlo allí en Génesis 2, 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El árbol de la ciencia del bien y del mal estaba en el jardín del Edén y también estaba el árbol de la vida, eso lo sabemos. Este árbol de la ciencia del bien y del mal fue atractivo para Eva, quien se acercó al árbol, y Satanás, en forma de serpiente, se acercó a ella. Génesis 3, del 1 al 4, dice. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dos mentiras. Sin embargo, eso no es la parte de pecado. No hay una ley que diga no mentirás. Lo que dice es simplemente un decreto. Debes creer que ese es el Hijo de Dios. Eso es todo. Que fue la injusticia que cometió este enemigo al no creer eso, y los ángeles caídos tampoco. En este caso, la mujer le cree al enemigo cuando él le continúa diciendo en Génesis 3 del 5 al 7. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, sí, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí entró algo importante, la muerte. Ya cambiaron de perfección a muerte. Es interesante saber que lo que el hombre quebrantó no fue una ley de codiciar ni nada por el estilo. Lo que el hombre quebrantó fue un mandato directo de Dios, una ley específica que decía, no comas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque ese día que comas vas a morir. Es una ley que trae como consecuencia una sentencia, la muerte. La muerte viene porque el hombre desobedeció, o sea, no le creyó a Dios en el hecho de que si comía de ese árbol iba a morir. Muchas personas están vendiendo desde hace mucho tiempo que lo que el hombre quebrantó en el jardín de Edén fue la ley, el decálogo. No, no fue eso lo que quebrantó.
La ley fue específica. La que se menciona aquí no puede ser alterada. Pueden hacer argumentos, pero nunca van a llegar a la comprensión correcta si se ponen a hacer argumentos. Los argumentos no ayudan. Aquí lo que ayuda es lo que la Escritura dice. La Escritura dice que lo que el hombre quebrantó, la razón de su pecar, fue quebrantar la ley que dijo, no comas de ese árbol. Y punto. No le dé vueltas. Eso fue lo que pasó. Ahora, ¿qué pasó cuando el hombre come? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que entra en el mundo? Dice, porque por cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Primera de Corintios 15, 21 y 22 dice que la muerte entró por un hombre y que en Adán heredamos una cosa, la muerte. Nosotros no heredamos el pecado de Adán, nosotros heredamos la muerte en Adán, porque en Adán todos mueren. Dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando dice todos pecaron es que en Adán todos hemos transgredido, porque Adán al morir y heredarnos la muerte nos condena a muerte como si nosotros fuésemos los que hemos pecado. Tenemos la muerte entonces heredada de Adán, pero no morimos eternamente por el pecado de Adán. Morimos eternamente porque nosotros mismos pecamos y morimos por nuestros propios pecados si nosotros no aceptamos lo que nos puede dar vida eterna. Entonces también los niños nacidos de Adán y Eva y de generación en generación tienen consigo la muerte. Es la muerte lo que hemos obtenido en Adán. Entonces, en una línea trazada, siempre me gusta usar líneas, vamos a ver que llegó un momento en el que por medio de Moisés se dio la ley. Ya no es si vas a comer de un árbol o no. Ya es una ley que tiene unas funciones. Vamos a ver esto. Cuando llega la ley, el color del ser humano, aquí lo voy a cambiar, le voy a poner un colorcito rojo, porque indicaría que cuando la ley llega, el hombre llega a tener una cosa. Llega a tener conocimiento del pecado. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ya habíamos leído en Romanos 5, 12, 13, 14, que dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Así que la muerte fue lo que pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice en Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Veamos esto. Antes de la ley había pecado. Desde Adán hasta Moisés había pecado en el mundo. Pero no era un pecado contra la ley. El pecado que existía era el pecado de la manera de Adán. Un pecado que consistió en desobedecer o no creerle a Dios sobre el mandato de no comer de un árbol, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esa fue su transgresión. No había ley. Una ley que dijera lo que está en Éxodo 20. Por eso la Escritura dice en Romanos 5:13 que antes de la ley dada a Moisés había pecado en el mundo. Claro, porque el hombre había pecado al no creerle a Dios sobre el árbol. Dice allí que donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Y por qué razón Adán y Eva fueron culpados si la ley dice no existía antes? Fueron culpados de pecado porque había una ley. ¿Qué ley había? No comas del árbol. Esa era la ley que había. ¿Qué sentencia tenía? Si comes, te mueres. Esa era la sentencia de esa ley. Ahora, no existía una ley sobre no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Qué ley va a haber de eso si Adán y Eva estaban solitos? No, esa ley no estaba. Y tampoco la otra de no mentirás ni nada por el estilo. Eso no estaba. Lo que estaba solamente era no comas del árbol. Entonces, ese era el pecado que había. Pero antes de Adán y Eva había pecado también. En los cielos se había originado, según lo que hemos visto, el pecado en un ser que era perfecto.
pecaste, dice la Escritura. ¿En qué pecó? En que cometió una injusticia contra Dios al no creer en la autoridad que Dios le había dado al Hijo como hijo de Dios y que ese era el Hijo de Dios. No creyó eso y por lo tanto cometió una injusticia. Y en ese sentido, la Escritura declara que toda injusticia es pecado. Por lo tanto, pecó en la injusticia. Por eso, el que quiera ser restablecido deberá ser justo, o por lo menos justificar al Padre y a su Hijo, vindicarlos en la justicia de creerles a ellos. Entonces, antes de la ley había pecado, ya lo vemos, en injusticia para el diablo y sus ángeles caídos, y en desobediencia para Adán y Eva en cuanto al árbol, había pecado. No obstante, dice en Romanos 5:14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Desde Adán hasta Moisés, que se dio la ley, la muerte reinó. ¿Por qué reinó la muerte? Porque no había nada en el hombre ni para el hombre que le pudiera sacar de su condición, de su situación. No había nada, la muerte reinó. No había nada que le dijera al hombre, tú eres culpable, tú no eres culpable. El hombre solamente tenía un conocimiento del bien y del mal, desde Adán hasta Moisés. Conocimiento del bien y del mal. Sabía lo que era bueno, sabía lo que era malo. Y como toda injusticia es pecado, ellos sabían que era bueno y que era malo. Adán y Eva se escondieron del Padre, que andaba por el jardín, porque ellos sabían que habían hecho algo malo, no porque habían entendido que habían pecado, sino porque entendieron que habían hecho algo malo, porque ellos sabían que era bueno y que era malo. Eso fue lo primero que entró, el conocimiento del bien y del mal en este mundo. Y luego viene pues el conocimiento de lo que es pecado. ¿Cuándo se sabe qué es pecado? Cuando llega la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, había pecado en los que no pecaron aún en la manera de Adán, porque ellos habían también considerado ser injustos cuando declaraban en contra del Padre y de su Hijo. O en este caso no del Padre, sino solamente del Padre. No le creían a Dios. Dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura de la simiente prometida. Eso es lo que dice aquí. Juan 1:17 dice, pues por la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién se dio la ley? Mucha gente dice, pero es que la ley ya estaba en los cielos, y lo que pasó fue sencillamente que Dios se la dio a Moisés escrita para que no se le olvidaran, antes estaban en el corazón del hombre. Eso es mentira. La Biblia en ningún lado dice que la ley estuvo nunca inscrita en el corazón de ningún hombre. De haber sido así, escuche bien, de haber sido así, haber estado inscrita en el corazón del hombre, no habría sido necesario darla en tablas de piedra, no habría sido necesario porque el hombre las tenía, el hombre las conocía, sabía lo que era la ley, pero no es así. El hombre no sabía de la ley no existía, no había ley. Por eso, cuando vemos que donde no hay ley no se inculpa de pecado, y decimos entonces, ¿por qué se inculpa a Adán? Porque había una ley del árbol. ¿Por qué a Satanás? Porque injusticia es pecado. Entonces ya entendemos que hay otra cosa, que no es solamente quebrantamiento de la ley lo que es pecado, sino que también está la injusticia como pecado. Y no creerle a Dios es una injusticia. Eso es pecado. Entonces en Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Mucho que decir. Primero, a Abraham se le prometió la tierra, se le prometió la herencia, vida eterna, ¿verdad? Prácticamente es lo que se le prometió. Pero esa vida eterna está en el Hijo de Dios. O sea, está concertada
para el Hijo de Dios. Y es el Hijo de Dios quien hereda todas las cosas y es Él quien las distribuye. O sea que es a su simiente, la cual es Cristo. El pacto ratificado por Dios para con Cristo, la ley, porque el pacto fue primero, el pacto con Abraham se dio en Ur, tierra de los caldeos. Abraham le sacrificó a Dios por mandato de Dios el carnero, lo partió por mitad y lo ofreció y luego se durmió y luego las aves comieron y bueno, ahí hubo una sentencia. Ese pacto que se dio en un tiempo en Ur de los Caldeos, Abraham, si usted quiere, véase el tema, 6 días trabajarás, allí se detalla exactamente el momento del pacto y todo lo que pasó. 6 días trabajarás por Edith Sánchez, lo puede buscar. Ese pacto fue antes de la ley. Entonces el pacto se hizo primero y luego del pacto fue que vino la ley. ¿Cuándo vino la ley? La ley vino 430 años después del pacto de Dios con Abraham. Entonces, en la ley cuando vino no puede invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Entonces la ley no viene a sustituir ni a nada el pacto que Dios había hecho. La ley tiene otra función. Entonces Dios le concedió a Abraham la promesa, no mediante la ley, sino mediante la palabra suya o promesa suya. Entonces la pregunta, si eso es así, que es lógica, es entonces ¿para qué sirve la ley? O sea, si no me da el cumplimiento de la promesa, ¿para qué viene la ley? Bueno, la ley se agregó, se añadió, fue colocada después, porque el hombre estaba en transgresión, fue añadida a causa de lo que el hombre estaba haciendo. ¿Para qué? Para que el hombre supiera que lo que estaba haciendo era pecado. Por eso dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley vino para que el hombre supiera que era lo que estaba haciendo, que era pecado. Entonces, eso iba a estar vigente hasta que llegara la simiente. ¿Por qué? No es que la ley iba a ser quitada cuando llegara la simiente. Es que la simiente es el cumplimiento del pacto. La simiente es el que nos establece bajo un régimen no de ley, sino de gracia. La gracia y la verdad, dice la Escritura en Juan 1:17, vinieron por medio de Jesucristo. O sea, la ley viene por Moisés, pero la salvación viene por el Hijo de Dios. La ley no salva a nadie. La ley no justifica a nadie. Nadie es justificado por las obras de la ley. Al contrario, es un ministerio de muerte, porque el que no hace las cosas que están en la ley es condenado a muerte, porque la paga del pecado que la ley denuncia es muerte. Entonces, la verdad, que es de vida eterna, vinieron por medio del Hijo de Dios, por medio de Jesucristo. La ley no nos da la herencia. La ley se añadió para que supiéramos lo que era pecado en primer lugar. Entonces, esa es la función de la ley. Para eso sirve, para que primeramente conozcamos lo que es pecado. Vamos a entender la ley. La ley no estaba antes, la ley se hizo por causa del hombre, por sus transgresiones, para que supiera lo que estaba haciendo mal. Entonces, en Juan, 1 de Juan 5:16-19 dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Expliquemos esto. Lo primero que hay que entender, esto es un asunto de entender, es que todo pecado es muerte. En el sentido de que la paga del pecado es muerte. Pero cuando habla aquí de que hay pecado que no es de muerte, se está refiriendo a la transgresión contra la ley. Si alguien quebranta la ley, puede ser perdonado. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Si alguien quebranta la ley, puede ser perdonado. De hecho, todos nosotros que hemos quebrantado la ley en una forma u otra, tenemos la promesa del perdón. Tenemos la transgresión perdonada. No significa que vivimos pecando conscientemente y voluntariamente y que eso se va a perdonar. No está hablando de eso. Está diciendo que los que hemos vivido antes bajo condenación porque estábamos
quebrantando la ley y estábamos pecando, al conocer la verdad que viene mediante el Hijo de Dios, podemos llegar a pasar de muerte a vida al momento, porque se nos perdonan nuestras transgresiones. A eso se refiere. En el Hijo de Dios tenemos perdón de nuestros pecados o transgresiones contra la ley. Si no fuese así, el Hijo de Dios no hubiese podido venir a buscar lo que se había perdido. Él vino y en Él tenemos perdón. Entonces, lo que se hace contra la ley, si no se pudiera perdonar, sería nulo y vano que el Hijo de Dios viniera. Pero como sí se puede perdonar, entonces es correcto entender que ese pecado contra la ley se perdona. Ese pecado no es de muerte eterna. Aquí está hablando de muerte eterna, no de muerte temporal. Hay pecado que es de muerte eterna y hay pecado que no es de muerte eterna. Entonces, si alguno ve a alguien cometer pecado que no sea de muerte eterna, o sea, alguien que está quebrantando un punto de la ley, pídale a Dios, que Dios le puede dar vida cuando le dé conocimiento de la verdad. Y esta persona puede pasar de muerto a vivo. Hay un pecado por el que no se puede pedir. ¿Qué pecado es aquel por el que no se puede pedir? La injusticia que cometió Satanás y sus ángeles caídos en el cielo. Ese pecado no se perdona, ni en este siglo ni en el venidero. El que no tiene al Hijo de Dios, el que no cree en el Hijo de Dios, el que no se sujeta al Hijo de Dios, no tiene vida. Así de sencillo, así de simple. Estamos hablando de que el no creerle a Dios acerca de su Hijo es una injusticia que jamás será perdonada, porque esa injusticia es pecado imperdonable. Por eso dice aquí que todo el que nace de Dios, el que ha nacido de Dios es porque le ha creído a Dios. Solamente son hijos de Dios los que le creen a Dios. El creerle a Dios lo que hace es que rectifica a Dios en la posición de justo, y que cuando Él dice algo es verdad, que no hay mentira en sus palabras, que no hay ninguna tinieblas en Él, que no hay ningún tipo de engaño, que Dios es justo, porque Él lo que dice es verdad. Entonces, el que le cree a Dios se hace hijo de Dios, y como es hijo de Dios porque le cree a Dios, es justificado por haberle creído a Dios, y por lo tanto no practica el pecado. ¿Pero cuál pecado no practica? El pecado que no practica es el de la injusticia del diablo. El pecado que no practica es el de nunca haber rechazado al Hijo de Dios. Entonces, el no rechazar al Hijo de Dios es perdón. El que cree en el Hijo de Dios es perdonado. Entonces, por eso el que es de Dios, porque le cree a Dios, no practica el pecado de muerte eterna. ¿Por qué? Porque conoce al Padre, le cree al Padre. Y entonces el Hijo de Dios, que fue aquel que fue engendrado por Dios, nacido de Dios, le guarda, lo protege, porque se convierte en su defensor, en su abogado defensor. Y el diablo no puede tocarlo, porque el diablo no puede tener injerencia sobre aquellos que le creen a Dios. Sabemos que somos de Dios, dice aquí. ¿Por qué? Porque le creemos a Dios y le creemos al Hijo de Dios. Y el resto, el mundo entero, está bajo el maligno, porque el mundo entero le cree al diablo cuando el diablo dice, ese no es su hijo. Y así el mundo entero comete la injusticia del pecado de muerte eterna. 1 Juan 5:20 sigue diciendo, y esto es la versión Nuevo Mundo, no la Reina Valera del 60, dice allí, pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado capacidad intelectual o entendimiento para que adquiramos el conocimiento del verdadero. ¿De quién? Del Padre, claro. Y estamos en unión con el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. ¿Por qué esta versión? Bueno, porque la otra versión dice, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. No, el Hijo de Dios no es el verdadero. El verdadero es el Padre. Cuando usted tenga algún problema con la comprensión del evangelio correcto de vida eterna que estamos presentando, hágase un favor, busque otras versiones, busque otros testigos, porque este evangelio tiene muchos enemigos que han cambiado muchas cosas, pero la verdad permanece para aquel que la busca. Así que no es el Hijo de Dios el verdadero. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Entonces no puede venir a decir aquí
en 1 Juan 5:20, que el verdadero es Jesucristo. Jamás lo va a decir. Busques otras versiones y usted se va a dar cuenta que dice, estamos en el verdadero, que es el Padre, por medio de su Hijo, por medio del Hijo, que es el proceso de la vida eterna.